Ok, empecemos con la parte de historia. Y como primer punto vamos a estar tocando la separación de Panamá de Colombia. Panamá estaba unida a España y posterior a su independencia decidió unirse voluntariamente a la Gran Colombia, ya que suponía una unión muy atractiva debido a intereses comerciales y a la influencia de Simón Bolívar. La Gran Colombia estaba conformada por Venezuela, Ecuador y Nueva Granada. Después de que se disolviera la Gran Colombia, Panamá siguió unida a la República de Nueva Granada, que es lo que hoy en día se conoce como Colombia. A pesar de que la unión permanecía, el pueblo panameño estaba sumamente descontento con el manejo que estaba teniendo Colombia hacia Panamá, ya que decían que el gobierno no invertía lo suficiente en la infraestructura y también en otros aspectos, y esto generaba bastantes problemas económicos y también rebeliones separatistas que ocurrían muy seguido. Sin embargo, carecían de un fundamento lo suficientemente fuerte como para que tuvieran continuidad, así que el gobierno colombiano simplemente utilizaba su poder militar para parar estas rebeliones. Esto, junto con la mala gestión del dinero, fue haciendo que cada vez más el pueblo panameño se fuera enojando con el gobierno colombiano y que los sentimientos separatistas fueran creciendo. Entonces, mientras esto sucedía, Estados Unidos estaba pendiente a todo porque tenían el interés en la creación de un canal interoceánico en Panamá debido a su importantísima y estratégica ubicación. Ajá. Entonces, a pesar de todo esto, la unión continuaba, como ya mencionamos, y Estados Unidos se mantenía muy al pendiente de todo lo que pasaba entre Panamá y Colombia para ver en qué momento simplemente podían entrar con lo del canal, pues. Pero aún se mantenía esa esperanza y quizás esa expectativa de que Colombia supiera negociar óptimamente lo que fuera el canal. Entonces, pasamos a un punto importante que es el Tratado Mayarino-Bitlack en 1846, el cual concedía a Estados Unidos los derechos de tránsito y le daba la obligación de proteger la soberanía colombiana sobre Panamá. Esto es importante y más adelante vamos a saber por qué. Entonces, como sabemos, los franceses fueron los primeros que empezaron con la construcción del canal, pero debido a la fiebre amarilla, la malaria, etcétera, entre otras cosas, no pudieron continuar con la obra. Entonces, eh, Estados Unidos, anuente de esto, le ofreció a Colombia el Tratado Herrán-Hyde, que básicamente era para que ellos tuvieran el dominio del canal y que continuaran con la obra a cambio de una remuneración económica que le iban a dar a Colombia. Pero el Senado colombiano simplemente dijo, no, esto no creo que me beneficie tanto, así que lo rechazó. Eso fue básicamente la gota que derramó el vaso para los panameños, porque ellos sabían lo importante que era la creación de este canal y sobre todo los beneficios que les traería a nivel económico. Entonces, Estados Unidos lo que hizo fue que empezó a apoyar secretamente a esos grupos separatistas. Entonces, un grupo de líderes panameños que estaba encabezado por José Agustín Arango y Manuel Amador Guerrero planearon la separación con apoyo de los empresarios y del ferrocarril, que bueno, en ese entonces era controlado por los estadounidenses. Y entonces es como llegamos a nuestro clímax en la historia, que es la separación de Panamá de Colombia. El 3 de noviembre de 1903 se declaró la independencia de Panamá de Colombia. Colombia obviamente trató de evitar esto a toda costa enviando tropas y también por agua, pero Estados Unidos las evitó con el buque USS Nashville. Y ahí es donde vemos cómo entra en juego el Tratado Mayarino-Bitlack, que es que como ellos podían transitar libremente, pudieron bloquear a las tropas colombianas, haciendo que
rebelión separatista fuera exitosa. Entonces, inmediatamente después, el 6 de noviembre, Estados Unidos reconoció a Panamá como una nación independiente. Y después, esto quizás es un poco controversial, que es que el francés Philippe Bougainville, que era ex socio del fallido canal francés, firmó el tratado Hay-Bougainville, otorgando el control perpetuo de la zona del canal a Estados Unidos. Entonces, es un poco controversial porque, como se dice, Bruno Varila era francés. Entonces no había ningún representante panameño en la firma de ese tratado. Entonces así, Panamá se independizaba, otorgaba el canal a Estados Unidos, recibiendo 10 millones de dólares más una anualidad, pero dejaba de lado a la soberanía del canal. Ya sabiendo todo esto, entonces vamos a ahondar un poquito más en temas relacionados a todo esto. Ok, ahora voy a explicar mi artículo dentro de esta revista. Mi artículo se encuentra en la sección de historia y se centra en, ¿fue Panamá creada por los Estados Unidos? Es un artículo que analiza este hecho y busca romper este mito que ha prevalecido, no solo en la mente de los extranjeros, sino en la cabeza de los propios panameños que dudan de su identidad. Inicia diciendo, la influencia de Estados Unidos en Panamá históricamente ha sido un tema de debate, especialmente en torno a la separación de Panamá de Colombia en 1903 y a la posterior construcción y control del Canal de Panamá. Para responder a la pregunta de si Estados Unidos creó a Panamá, es necesario analizar los eventos claves, los intereses geopolíticos y las dinámicas del poder de la época. Después de su independencia de España, Panamá se unió voluntariamente a la entonces llamada República de la Nueva Granada, una unión motivada por la necesidad del istmo de tener protección. Esta área de aquí analiza la unión de Panamá a Colombia y cómo ésta dejó al istmo en bastante descontento porque no se cumplían con las necesidades que ellos tenían. Esto fue lo que motivó al istmo a buscar independencia, pero el istmo buscó independencia de forma propia. Estos movimientos surgieron de forma independiente dentro del país. Aquí. Después analizamos la influencia de Estados Unidos dentro de la construcción del canal, su interés previo y cómo intentó mostrar este interés y compartirlo con la Gran Colombia a través del Tratado Hay de 1903. Aquí dice, buscaba que Nueva Granada le cediera los derechos para la construcción del canal, pero el Senado colombiano rechazó la propuesta. Entonces, Estados Unidos cambió su enfoque. Ya no dialogaron con los colombianos, sino directamente con los líderes panameños. De forma estratégica, el gobierno de Roosevelt mantuvo contacto con líderes separatistas panameños, entre ellos Manuel Amador Guerrero, futuro primer presidente de Panamá. O sea, que los Estados Unidos ya tenían gran influencia en Panamá. ¿Por qué? Porque tenían intereses en juego. Cuando estalló la rebelión del 3 de noviembre de 1903, el buque de guerra estadounidense USS Nashville bloqueó el puerto de Colón, impidiendo que las tropas colombianas reprendieran la insurrección. Además de esto, Estados Unidos reconoció la independencia de Panamá en menos de 48 horas. Al absorber esto, es fácil asumir que sin intervención y apoyo estadounidense, el Istmo de Panamá no se hubiera separado entonces. Sin embargo, qué tan pronto ocurriera su separación no define si Panamá fue creado por el país que lo apoyó. Panamá es y siempre será un estado independiente que surgió por los esfuerzos de sus propios pobladores, de las personas panameñas. De hecho, el istmo ya existía con un fuerte sentimiento independentista, el cual solamente fue acelerado por los Estados Unidos en busca de sus propios intereses. Después discutimos la influencia que tuvo Estados Unidos después de que ya había ocurrido la separación de Panamá. Como sabemos, durante la separación ellos jugaron un papel clave y no pensaban desaprovechar este papel. Todo lo que le dieron a Panamá lo querían de vuelta. Entonces, 2 semanas después del inicio de Panamá como una república independiente, Estados Unidos se aprovechó de su influencia en el país por medio del Tratado Hay-Buenaventura. Este tratado concedió perpetuamente a la potencia la zona del canal, otorgándole soberanía dentro del territorio panameño.
A cambio de esto, Panamá recibió alta compensación, pero de cualquier forma el tratado era desigual y desfavorable para el istmo. Estados Unidos terminó con la construcción del canal en 1914 y su control sobre la obra marcó el marco político y económico de Panamá en el siglo XX. La presencia estadounidense generó tensiones y conflictos, principalmente debido a las implicaciones para la soberanía y el desarrollo de Panamá. Esta influencia estadounidense limitaba la capacidad de Panamá para ejercer control sobre su propio territorio, sus bienes. Además, la gestión del canal por parte de los Estados Unidos otorgaba beneficios económicos y políticos solamente a esta nación a costa de recursos panameños. Desde la perspectiva de los Estados Unidos, Panamá puede no ser más que un estado creado para el canal, pero al estudiar la historia de la nación, observamos que la identidad nacional de Panamá ya estaba bien definida y la lucha por la independencia ocurriría con o sin apoyo extranjero. De este modo, entendemos que Estados Unidos aprovechó una coyuntura, pero no inventó el nacionalismo panameño. La identidad de Panamá ya era fuerte, ya existía. La sed de independencia, esta necesidad de volverse una nación propia, un Estado soberano, ya existía. Estados Unidos se aprovechó de la oportunidad que tuvo para saciar sus propios intereses, apoyando la separación de Panamá y dándole cierto apoyo económico, pero la verdad es que este simplemente se aprovechó de una nación que ya existía y que iba a existir de una forma u otra. Así que de este modo vemos que Estados Unidos no creó a Panamá. Panamá ha sido y siempre será su propia nación soberana independiente. Pasando al tema de gobierno, tenemos una comparación entre la Constitución de 1904 y la Constitución de 1972. Vamos a comparar pues la evolución a través de la soberanía de Panamá, cómo han cambiado sus mayores diferencias como tal. Primero tenemos el contexto en el que ambas surgieron. La Constitución de 1904 surgió tras la separación de Panamá de Colombia y esta básicamente fue como para dar una base a Panamá de cómo iban pues, a funcionar, más que nada políticamente y jurídicamente. Mientras que la de 1972 surgió durante el gobierno militar de Omar Torrijos para fortalecer lo que ya tenían y cambiar lo que era necesario en el momento. Entonces, vemos que básicamente estas dos, a pesar de haber surgido tratando de tener un poco más de soberanía y como de autoridad dentro del país, estas surgieron pues adaptándose a las necesidades del momento. O sea, en 1904 la constitución era básicamente para tener alguna base en el país porque apenas se están separando de Colombia. La de 1972 era para tratar de tener un control sobre lo que pasaba dentro del país en ese momento. Entonces, a pesar de que Panamá se había recién separado de Colombia y no quería absolutamente nada que ver con ningún otro país, sino que estaban con este pensamiento de quiero ser yo propio, un país propio, quiero tener control sobre mí mismo, pues sí llegó a tener como mucha influencia de Estados Unidos, porque Estados Unidos era como esta figura más experta, más, oye, te aconsejo que hagas esto, y lo fue influenciando poco a poco a Panamá. Mientras que la Constitución de 1972 fue como un despertar de, oigan, tal vez Estados Unidos no debería influenciarme tanto. La de 1904, con todo este que Estados Unidos iba a tomar parte
como el canal de Panamá y se iba a hacer cargo y todo, pues se veía como Panamá, pues a pesar de decir, no, no quiero nada, luego de la separación de Colombia, pues sí se dejó influenciar muchísimo y dejó tomar acciones a Estados Unidos dentro del país. Mientras que en la Constitución de 1972, con el Tratado Haibunau-Barila, pues se ve como Panamá está un poco cansado de la presencia de Estados Unidos y trata de reclamar lo que es suyo y lo que está en su territorio. Quiere ser otra vez independiente. Entonces, también tenemos que una de las mayores diferencias entre ambas constituciones también puede ser la estructura del Estado, y más que nada esto se nota en las elecciones de los presidentes. En 1904 era todo el poder de quien dirigía la nación, era único y exclusivo de la Asamblea Nacional, mientras que en 1972 pues era como más controlado con más personas y no era tanto exclusivo de la Asamblea Nacional, sino que la Asamblea Nacional elegía personas, representantes y poco a poco era todo un proceso hasta llegar a las personas que eligieron al presidente, pero no era únicamente controlado por la Asamblea Nacional. Lo que más podemos destacar, para no confundir la Constitución de 1904 con la Constitución de 1972, es que a pesar de que ambas buscaban ser independientes, se adaptaban a las necesidades de la época, una tratando de formarse, ser más independiente y la otra tratar de desinfluenciarse, tratar de rehacer lo que habían hecho, tratar de modificar las bases que necesitaban ser modificadas en el país para un Panamá mejor, un Panamá que de verdad no fuese controlado. Otra cosa que caracteriza ambas constituciones, ya dejándonos de hablar un poco más de lo político, pero siguiendo un poco en el tema, es los derechos de los ciudadanos. Con ese enfoque que tenían ambas constituciones, la de 1904 se enfocaba mucho en lo jurídico, se enfocaba mucho en cómo iba a funcionar el país, más no tanto en sus ciudadanos como tal, como individuos. Mientras que la de 1972 busca y con la evolución trata de cambiar eso. Eso lo vemos principalmente reflejado en los derechos de cada persona y de los grupos que existen pues, en Panamá. La de 1972 reconoce más no solo los derechos de los hombres alfabetas, sino que también de las mujeres, de los indígenas y en general de cualquier persona, busca darles pues más derechos, tanto políticos como en la educación, como acceso a la salud, como para trabajos, derechos simplemente individuales. Entonces, si podemos concluir que las constituciones, tanto de 1904 como de 1972, enfocándose en el contexto de la época, buscaban un equilibrio entre la autoridad, la soberanía que buscaba tener el país y los derechos de los ciudadanos que ayudaban a formar pues, una identidad propia, una identidad de qué es lo que es Panamá y una identidad nacional independiente. Bueno, ahora vamos a presentar la parte lógica de la revista, de la que me encargué yo. Entonces, en esta parte nos enfocamos en los juicios categóricos de identidad panameña. Entonces, primero empezamos con una breve descripción de cómo son los juicios categóricos. Aquí tenemos que los juicios categóricos, según la lógica aristotélica, son afirmaciones o negaciones establecidas entre un sujeto universal o particular y un predicado a través de una cópula, que está expresa la cualidad, refiriéndose a si es una afirmación o una negación, porque como sabemos la cualidad es si es afirmativo o negativo. Entonces, estos juicios también son absolutos, ya que no están sujetos a condiciones, como estarían los hipotéticos. Entonces, sabemos que en todo caso estos van a ser ciertos. Por último, tenemos que estos para su estudio se dividen en cuatro grandes categorías, que están nombradas por el afirmo nego, que lo divide en base a cantidad y cualidad. Entonces, estos cuatro tipos, en base al afirmo nego, tenemos el A, que es un juicio universal afirmativo, el I, que es un juicio particular afirmativo, el E, que es un juicio universal negativo, y el O, que es un juicio particular negativo. Entonces, como sabemos, el A engloba todos los sujetos posibles con relación afirmativa, el I solo aplica a ciertos sujetos con relación afirmativa, el O engloba a todos los sujetos posibles, pero esta vez con una relación negativa, y por último, el E muestra algunos sujetos que tienen relación negativa. Todas estas relaciones es en base a el predicado que le sigue. Pasando a la siguiente, bueno, también podemos ver aquí las imágenes. Tenemos la imagen de una persona haciendo un discurso, que como vemos estos juicios son importantes para el discurso, ya que
es cómo nos llega nuestra información y tenemos una imagen de representado en la firma Onego y las cuatro categorías. Ahora sí, pasando a la siguiente diapositiva, tenemos, o a la siguiente hoja de la revista, tenemos la formación de algunos cuantos juicios. Aquí tenemos varios juicios por categoría que se pueden referir a cosas que piensa la persona panameña y además hablamos sobre las relaciones entre los juicios. Entonces, tenemos que en la categoría A se encuentran los juicios del estilo todos los nacidos en Panamá son panameños o todas las personas tienen los mismos derechos humanos. Estos pueden ser afirmaciones universales hechas en la Constitución que demuestra cómo se comporta el pueblo panameño. Después de esto, tenemos el juicio contrario, que sería el contrario, es un juicio universal difiriendo en cualidad. Entonces, en este caso, sería el juicio E. Entonces, un ejemplo es que ninguna parte del país puede ser cedida a otros países o ningún presidente tiene poder absoluto sobre el Estado. Estos también son afirmaciones, por ejemplo, de la Constitución que definen cómo se envuelve el país y por lo tanto definen la identidad de este. Entonces, los juicios E tienen al juicio como juicio subalterno. Que un juicio subalterno es aquel que varía en número. Entonces, el juicio subalterno sería el O porque ambos son negativos, pero varían en número. Entonces, un ejemplo claro sería que algunos políticos no siguen las reglas o algunos panameños no quieren la minera. Estos son juicios O, ya que representan a una cierta cantidad de sujetos que no representa la totalidad, pero es considerable y por lo tanto se puede hacer una negación sobre estos. Entonces, el juicio O tiene una relación subcontraria, que es particular variando en cualidad, con el juicio I, ya que ambos son particulares y varían solo en la cualidad. Entonces, el juicio I, tenemos juicios como algunos inmigrantes nos quieren quitar los trabajos o ciertos profesores están inconformes con la nueva ley. Estos también, como vemos, definen los sentimientos que tienen una parte de la población. Entonces, por último, tenemos la relación de los juicios contradictorios, que un juicio contradictorio es aquel que varía en número y cualidad, y por lo tanto es el A con el O y el I con el E. Y como ya hemos dado ejemplos previos de todos los juicios, ya sabemos qué representa cada uno. Muchas gracias. Esta fue nuestra revista Panamá, Juicio y Nación y nuestro proyecto bimestral. En este aprendimos bastante a relacionar el conocimiento que hemos logrado adquirir durante este bimestre en nuestras tres materias, lógica, cívica e historia, y cómo todas se pueden relacionar para el estudio de una nación. Muchas gracias.